¿Qué tal, principiantes? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al capítulo 16 de La Casa del Rookie. ¿Sabéis lo que es una enfermedad rara? ¿Sabríais describirlo o decirme qué es? ¿Y cuánta gente creéis que padece enfermedades raras en España o en el mundo? ¿Qué decís? Por eso vamos a hablar con el invitado de hoy. Él es Carlos Romà y es doctor en biología molecular. Y es el especialista que ha venido hoy a ayudarnos a aprender sobre este tema, que somos un poco menos rookies. Antes que nada, como siempre, nuestra principal enfermedad y también la salud que todo nos lo cura, Fernando Ayala, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal, Álvaro? Aquí. Había acompañado hoy, ¿no? Hoy vengo aquí con un acompañado. Tenemos un becario. Un becario, ¿no? Un becario, vamos a ver si vamos ampliando el equipo. Hemos tenido que ampliar el estudio, estamos en un estudio nuevo, ¿no? El estudio número 18, aquí estamos. Lo habrán notado los rookies Sí, más seguro. acérrimos y bueno, y eso es porque vamos ampliando el equipo. Vamos ampliando el equipo, ahí estamos. Muy bien. Antes de presentarle a Carlos, bueno, deciros que estamos también en TikTok ya. TikTok, Twitter, Spotify, Google Podcast, Instagram, YouTube. Así que bueno, darnos cariño por las redes, seguidnos, compartir, porque nos viene fenomenal para crecer y ser cada día más rookies y cada día menos novatos. Y ahora sí, Carlos Romà, doctor en biología molecular, especialista en enfermedades raras. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues nada, encantado de estar aquí y de estrenar este magnífico estudio. Muy Que bien. por lo que veo es la primera vez, me siento muy honrado. Por la puerta grande, ¿eh? Por la puerta grande. Hemos dicho, hay que invitar a un invitado que está a la altura de todo el estudio. Exacto. Bueno, enfermedades raras. Nosotros hace un tiempecillo estamos saliendo a la calle a cazar rookies y a preguntarles por el tema en cuestión, a ver, a testear qué debe saber realmente la gente de los temas y si realmente somos tan novatos como parece o no. Entonces, bueno, ¿qué te parece si escuchamos qué tienen que decir? Por supuesto. ¿Vamos a ello? Venga. ¿Qué crees que es una enfermedad rara? Las enfermedades que nos conocemos, Que no sea muy conocida. Pues que no sabemos cómo nació ni cómo se formó, ¿no? que son relativamente nuevas, que no tiene cura, Que padecen pocas personas en el mundo. difíciles de curar. Su diagnóstico que no está en el día a día y es algo nuevo, por ejemplo el COVID. Son niños que tienen síntomas y cosas que no se ha estudiado. El cáncer yo considero que es una enfermedad relativamente rara. Con todo lo que está pasando yo creo que más enfermedades van a salir. Cambio climático, COVID. Doña Leticia creo que es presidenta de una asociación. Decir un nombre de una, no sé. Lo que sí me parece muy importante es investigar. ¿Qué porcentaje de la población crees que sufre enfermedades raras? Hostia. Creemos que es un porcentaje bajo, pero tal vez sea más alto de lo que me imagino. Un 10% quizás. 5 o 10% es. Porcentaje 50. ¿Crees que la mitad de la gente Sí, tiene cosas raras. tiene enfermedades también? Sí. Hostia. Pues, Carlos, no sé, ¿qué nota le ponemos a los rookies? ¿Pues aprobamos o no? Nota un 10, ¿Sí? eso por descontado. Vamos a ver. Lo que lo hayan hecho bien es otra cosa, ¿no? No, sí, porque es perfecto este vídeo introductorio para hablar del tema de enfermedades raras, porque pone sobre la mesa ese malentendido general de las enfermedades raras, que el concepto de raro, esto deriva de la traducción del término en inglés, que rare se utiliza para las enfermedades raras en inglés, y en español tiene una connotación de extraño, de desconocido, que realmente no es la que tiene en inglés, que es de escaso, de ser poco frecuente. Entonces, son raras por ser poco frecuentes, con lo cual muchas de las observaciones que se han hecho obviamente no son ciertas a grandes rasgos. Los científicos siempre matizamos y vamos ahí a poner la puntillita, ¿no? Pero obviamente hay tipos de cáncer tan comunes que no son raros en absoluto. Y el COVID, aunque nos pareciera muy extraño porque es una enfermedad nueva, es de las menos raras, porque vamos a estar medio planeta con el COVID si no lo hemos cogido todos ya, con lo cual es tremendamente frecuente, no es una enfermedad rara. Entonces, enfermedades raras es que sean minoritarias. Lo que pasa es que también les pondría un 10 porque muchas de las cosas que han dicho en realidad sí que son características de las enfermedades raras. Por ser tan poco frecuentes, son muy desconocidas, hay poca investigación, hay poca información al respecto. Bueno, hay poco de todo. Igual que hay pocos pacientes que las padecen, hay pocos recursos y hay poco de todo. Entonces, ya digo que han puesto sobre la mesa unos matices muy interesantes. Y claro, preguntaréis, si sois tan científicos, también tendréis una definición más concreta que solo decir poco frecuente. Efectivamente, hay cifras y el concepto de raras es un concepto epidemiológico. Hay una frecuencia en la población que hace que a partir de cierto límite se considere que algo es enfermedad rara o no. Y esto es tan curioso como que varía según las políticas de cada país. Entonces tú puedes tener una enfermedad rara aquí, pero no en Estados Unidos, siendo la misma enfermedad.
En Europa se considera que una enfermedad es rara si la padecen menos de 5 por cada 10.000 habitantes. Es lo mismo que decir 1 por cada 2.000 personas. Ahí es donde empezamos a hablar de que esa enfermedad se puede considerar como una enfermedad rara, también llamadas minoritarias o de baja prevalencia. La prevalencia sería el término más exquisito, digamos. Muy bien, pues nada, tú puedes ser todo lo exquisito que quieras. Claro, entonces, para empezar, si esto fuera el precio justo, que los viejunos ya sabemos qué programa es, los concursantes habían pasado bastante de porcentaje, ¿no? Se han basado. Sí, sí. Y has aclarado, lo primero, no estamos hablando, o sea, una enfermedad rara no es una enfermedad nueva, como podría ser el virus del COVID, sino es una enfermedad que padece muy poca gente o un porcentaje muy pequeño de la población. Efectivamente. O sea, una de cada puede ser una enfermedad nueva, mucho. claro, muchas veces pasa que es tan poco frecuente que ni siquiera está caracterizada como tal, no existe un diagnóstico para los pacientes porque ni siquiera se sabe bien lo que tienen y hay muchas que tienen nombre propio, el síndrome de Dravet o de progeria Hutchinson-Gilford, parece que me han dicho un nombre de una enfermedad. Muero mañana. Bueno, que fue un sueco el que la descubrió y fue hace poco además. Y luego ya con el tiempo igual se hace un nombre más técnico. Pues esto es un tipo de progeria y ya se le pone un nombre más técnico. Al principio tiene un nombre propio de quien lo ha descubierto y ha definido esa enfermedad o ese síndrome. Y claro, es desconocido en ese momento porque ha habido poca oportunidad de llegar a una consulta médica. O sea que desconocido y que lo padece muy poca gente, ¿no? Sobre todo que lo padece muy poca gente. Pues que hay algunas que están ya muy estudiadas y se conocen mucho, pero aún así es muy difícil que se produzca porque se deben a causas genéticas que son muy poco habituales de que se den. Claro, entonces, al padecerlo tan poca gente, es muy... O sea, estamos hablando de que hay muy pocos casos y por lo tanto estudiarlas y encontrar, digamos, una terapia o un tratamiento es muy complicado, porque no tienes con qué comparar, ¿no? Efectivamente, hay que tener en cuenta que los científicos lo que necesitamos es información a raudales y necesitamos comparar. Mi jefe de la tesis siempre decía, la vida es comparación, hijo mío. Cuando yo me dejaba algún control en un experimento, parece que aquí hay cambios tal, y bueno, pero te faltan controles de esto, de lo otro, tal. Entonces, claro, si tú tienes un grupo de pacientes que son 3 pacientes, tienes que compararlos con un grupo de pacientes sanos y tienes que hacer una estadística para saber que los números que tú registras son significativos o son diferencias que se deben al azar, es dificilísimo. Pues los ensayos clínicos se hacen con miles de pacientes. Hacer un ensayo clínico con 10 pacientes de algunas enfermedades que hay diagnosticados 10 pacientes en toda España, pues claro, eso es dificilísimo y hay que hacer. Se puede hacer, pero cuesta muchísimo. Y son terapias ad hoc, digamos, es decir, ¿cómo se detecta, cómo se sabe que es una enfermedad rara y qué se hace, cuáles son los pasos a seguir? Porque, claro, es terreno desconocido, ¿no? Es terreno desconocido y lo que sucede es que el que haya poca gente afecta a toda la investigación, al diagnóstico, a que haya pocas estrategias al respecto. Y lo que es curioso es que la propia circunstancia de que una enfermedad sea rara, que es en base, como hemos dicho, a la frecuencia, cuando a lo mejor cambian las técnicas de detección o de diagnóstico, se produce la paradoja de que una enfermedad puede llegar a dejar de ser rara. A lo mejor los pocos casos que se detectaban, mejora mucho una técnica, se empieza a diagnosticar, digamos, sistemáticamente, como lo que se hace con la prueba del talón, que se hace a los bebés cuando nacen, ahí se detectan muchas enfermedades raras. Algunas de estas han pasado a detectarse tan fácilmente que ya se dan cuenta los clínicos que dicen, pues esto que creíamos que era raro en realidad es muy frecuente en la población. Entonces, pues deja de ser rara y empieza a ser más fácil a lo mejor investigarla. Muchas veces estas enfermedades se benefician muchísimo, no de que haya una terapia curativa, digamos, o un tratamiento súper eficaz, sino que un caballo de batalla que está súper de actualidad ahora en este frente es el diagnóstico temprano. O sea, si tú consigues diagnosticarla de manera temprana, un montón de problemas que tiene la enfermedad porque no tiene cura y es progresiva en el tiempo, los vas a poder atajar, porque dices, ya desde el principio sé a lo que me enfrento y sé que a algunos pacientes les ha ido muy bien tal medicación. Pues si se la empiezas a dar cuando todavía es un niño, pues puedes darle una calidad de vida inmejorable comparado con empezar a dársela cuando tiene 30 años. Entonces, el tema de las enfermedades raras, ¿se trabaja más en el diagnóstico que en la terapia o las dos? No, en realidad se va trabajando a la vez, como claro, al definirlas por la prevalencia y por la frecuencia, digamos, en la población,
te das cuenta que a nivel biológico, a nivel natural, no hay nada que tengan en común. O sea, una enfermedad rara puede ser un cáncer. De hecho, hay cánceres raros. Los cánceres infantiles son prácticamente todos raros. Es muy poco frecuente que haya un cáncer. Suele ser de origen genético muy concreto. Pues un cáncer raro infantil comparado con una epilepsia que se da en el adulto pero es muy poco frecuente, hay enfermedades musculares o cardiometabólicas, entre sí a nivel biológico no tienen nada en común. Pero a veces, investigando en unas, te das cuenta de que hay un tratamiento que puede ser beneficioso para otra enfermedad totalmente distinta. Entonces, cuando se trabaja en enfermedades raras, no se desaprovecha nada. Hay grupos de investigación muy centrados en un tratamiento concreto que a lo mejor ven ahí que hay un futuro, pero al mismo tiempo habrá otros grupos que estarán trabajando en diagnóstico, o el mismo grupo pues nunca va a dejar de perder el punto de vista de que un diagnóstico temprano puede ser mucho más útil que el propio tratamiento. Entonces digamos que vamos un poquito trabajando en muchos frentes, pero esto es algo típico de la investigación que la gente no sabe. Es que vamos investigando 1000 caminos a la vez, no nos sale una cosa y tiramos por otro lado, de repente sale una pista y dices, uy, pues no se me había ocurrido que esto podía servir para el diagnóstico, pues voy a tirar por ese lado, aunque yo lo que quería era hacer un tratamiento. Eso siempre está a la orden del día. Realmente, hasta tal punto, esto ha sido un problema, que se ha hecho una legislación específica y un tipo de normativa a nivel europeo, que es la regulación de los medicamentos huérfanos. Estas enfermedades a veces se les conoce como huérfanas, lo cual a veces lleva a error porque hay enfermedades huérfanas que se llaman así porque están olvidadas o desatendidas, pero no porque sean de baja frecuencia. Entonces, se ha hecho una regulación de medicamentos huérfanos que es precisamente para dar incentivos a las farmacéuticas que normalmente no investigan en este tipo de desarrollos porque no tiene un retorno económico. Pero hay que entender que los investigadores no investigamos por ganar dinero, investigamos por solucionar los problemas a los que nos enfrentamos. Entonces, nosotros podemos tener muchísimo interés en desarrollar una terapia o una curación o lo que sea sin pensar lo que puede costar o no. Cada vez lo pensamos más porque tenemos que ser realistas y cada vez estamos más en contacto con la industria para decir, vale, esta investigación que hago tiene una posible aplicación y tiene una cierta viabilidad. Pero es verdad que no es nuestra prioridad es saber si algo. Nosotros queremos responder preguntas y buscar soluciones. Y luego ya hay quien tiene que ver la aplicación. Y ahí es donde llegaba el momento en que las farmacéuticas decían, está fenomenal esto, pero yo para curar a 3 personas, lo siento en el alma, pero no, me cuesta más lo que voy a invertir a nivel de ensayos, de materias primas, de investigación, para lo que voy a retornar. Entonces, con la legislación de los medicamentos huérfanos, se dan incentivos a las compañías farmacéuticas para compensarlas y decir, bueno, pues se dan más ventajas para las patentes, para que duren más años. Se limita a lo mejor algunos pasos burocráticos más enrevesados, pues se hacen más ligeros, ese tipo de cosas. Y está dando resultados a ese tipo de incentivos porque al final se consigue que haya medicamentos, como decía Fernando, para la gente que padece estas enfermedades? Pues hay casos de éxito mucho más claros que otros, no son muchísimos, y lo que sí que se produce y se ha podido constatar ahora que ya lleva pues como 20 años esta legislación en marcha, porque esto empezó con el cambio de milenio más o menos, es que cuanto más se ha ido conociendo toda esta normativa de los medicamentos huérfanos, ha ido aumentando progresivamente cada año de manera muy perceptiva, claramente significativa, el número de medicamentos que son designados como medicamento huérfano. Pero obtener la designación no significa que el medicamento ya esté listo para salir al mercado. Obtener la designación, digamos que es algo que tú solicitas a nivel teórico. O sea, yo creo que este medicamento, y tengo estas evidencias de que puede llegar a ser beneficioso para una patología minoritaria. Entonces te ponen la etiqueta, vale, pues esto es huérfano. Puedes desarrollarlo y puedes beneficiarte de estos. Y lo que se da es que hay muchas designaciones de medicamentos huérfanos, pero en proporción muy pocos medicamentos huérfanos que realmente lleguen al mercado y a la clínica a ponerse en marcha. Pero cada vez, poquito a poco, cada vez hay más. Y bajo tu experiencia, ¿crees que cada vez es más accesible? A ver, ¿cómo te lo pregunto? Gente que padece enfermedades raras, ¿crees que tú has conocido casos que hayan encontrado en el que el mercado ya les ofrece medicamentos o terapias ya investigadas y ya probadas? ¿O no? ¿Eso cuando te detectan una enfermedad rara, lo normal es que tengas que usar investigación y pasar un calvario? No sé. Lamentablemente, lo normal es que sea una auténtica odisea, un calvario. De hecho, los pacientes y los médicos utilizan el término odisea diagnóstica. O sea, solo el hecho de que detecten y diagnostiquen con precisión lo que tienes ya es una odisea.
a veces el promedio de diagnóstico de enfermedades raras es como de 3-5 años, de ir de especialista en especialista hasta que por fin alguien le pone nombre a lo tuyo. Eso para empezar. Entonces todo es muy complicado en ese sentido. Pero sí que hay algunos casos que hemos visto de primera mano. En nuestro grupo investigamos, y yo he estudiado durante muchos años en mi etapa postdoctoral, un tipo de epilepsia infantil muy rara, que es la enfermedad de la FORA, que es rara en plan de un paciente por cada 1.000.000 de habitantes, es la estimación. ¿Y cómo se llega a estudiar eso? O sea, ¿cómo acabas estudiando eso si le aparece uno de cada 1.000.000 de habitantes? La verdad es que es una buena pregunta. Son enfermedades... Dígamelo, por favor. No, es que son enfermedades... Claro, es curioso porque a nivel biológico muchas de ellas son muy curiosas y muy interesantes. Y claro, es lo que tiene la ciencia, ¿no? Cuando algo destaca aunque sea poco frecuente, pero es muy curioso, muy extraño, enseguida pues reclama la atención, ¿no? Esta enfermedad la descubrió, además, un científico español, Gonzalo Rodríguez Lafora, en 1911 nada menos, y claro, como hallazgo clínico era interesante. Un joven con epilepsia que padece una neurodegeneración muy rápida y fallece, y al analizar el tejido cerebral post-mortem, pues se ve que tiene en las neuronas una especie de acumulación rara. O sea, era algo tan raro que reclamó la atención, se publicaron artículos y a raíz de eso, aunque hay pocos casos, siempre reclaman la atención y eso hace que se cree, digamos, un cierto interés, lo cual hace que cada vez pues se vaya visibilizando más ese tipo de enfermedades. O sea, es una pregunta muy legítima, ¿cómo si hay tan pocos casos reclama tu atención? Pero es que a nivel médico son casos tan excepcionales que reclaman la atención, entonces se da cuenta uno de que es muy poco frecuente de verdad, pero que sí que hay algún caso más por ahí. A donde yo voy es un poco cómo se impulsa que cuando te llamé en su momento, oye, ¿te apetece venir? Tal, ¿cómo se impulsa la investigación o cómo se meten medios para las universidades, para los equipos de investigación, incluso las farmacéuticas, cuando se sabe que hay muy pocos casos? Volvemos a lo mismo, es decir, ¿cómo podemos, aparte de las políticas de medicamentos huérfanos que comentamos, cómo metemos aquí recursos sabiendo que lo que vamos a investigar, los años de trabajo de investigación, va a tener un retorno? Es decir, ¿por qué no, si hay un cáncer que padece, yo qué sé, millones de personas o cientos de millones de personas, ¿por qué no centrarnos en eso y un caso que se da de forma muy excepcional, esos recursos destinarlos a otra cosa? Que es un problema también moral, entiendo, porque tan lícito es curar a una persona de cada 10 millones que curar a... Pues yo de hecho siempre lo expreso de esa manera. A nivel científico, digamos, lo que nos mueve a los que estudiamos esto porque queremos ayudar a la gente, que una sola persona padezca algo ya es motivo de sobra pero hay que ser realistas y siendo un poco pragmáticos, pues todo cuesta dinero, todo cuesta tiempo, recursos y hay que justificarlo de alguna manera. O rentabilizarlo. Hay un dato aquí que creo que es crucial y es que si bien para cualquier enfermedad rara pueden tenerla muy pocas personas, padecerla muy pocas personas, el conjunto de enfermedades raras es grandísimo. O sea, en términos de que cuando lo cuentas la gente se queda un poco como... O sea, entre 5.000 y 8.000 enfermedades raras se estima que pueden existir. Entonces llegó un momento en que los sistemas de salud dijeron, ostras, a base de 10 pacientes de esto, 20 de lo otro, 50, 200 de esto o otro, voy juntando todos y ahora mismo en España hay como 3 millones de personas que sufren alguna enfermedad. Vale, entonces los rookies iban bien. Entonces los 5-10%. Ahí ya están acertando. Vale. Por eso yo quería ponerles un 10 porque he visto que había ahí muchas nociones que podían servir para probarlas. Fenomenal. Entonces, con lo que estás diciendo ahora, quizás podemos llegar un poco a la clave de lo que es la investigación en las enfermedades raras. Por lo menos la base, porque si tú dices, yo qué sé, el síndrome de la FORA, ¿has dicho qué es o cómo? Sí, epilepsia de la FORA o enfermedad de la FORA. Enfermedad de la FORA, pues a lo mejor dices uno de cada millón. Vale. Pero dices, contando todas las enfermedades raras, 3 millones solo en España. O sea, no tienen nada que ver los números. Pero hay una interconexión, es decir, investigando en la epilepsia de la FORA podemos avanzar para mejorar el conocimiento que tenemos con el resto, porque si no volvemos a la casilla de salida. Y al principio he dicho que son tan distintas a nivel clínico que realmente no se pueden agrupar por criterios naturales o biológicos. Pero, en el fondo, muchas de ellas sí que tienen... A ver, nuestro organismo, nuestra fisiología es la misma. Entonces,
incluso enfermedades que fallan en un gen muy concreto que afecta a una parte de nuestra biología muy específica y muy pequeña. El efecto que produce ese fallo se manifiesta a nivel del organismo y estudiar esa enfermedad puede aportar muchísimas pistas sobre el resto del funcionamiento del cuerpo humano. Yo siempre menciono, cuando hacemos las clases y los cursos de enfermedades raras, siempre empiezo con una frase, bueno, parafraseo así muy a mi manera, pero es de William Harvey de 1567. O sea, imagínate, un eminente fisiólogo que ya en aquella época decía que precisamente la naturaleza aporta muchas pistas y es objetivo de la ciencia estudiar los casos raros de enfermedad, porque es cuando, al desviarse de los caminos habituales, se manifiesta el cómo funcionan las cosas. O sea, cuando tú ves que algo falla, es cuando puedes averiguar cómo debería funcionar, ¿no? Entonces, estos fallos que producen las enfermedades raras, que son muy concretos, aportan pequeñas piezas de un gran puzzle que es la biología humana. Entonces, tradicionalmente, se ha interesado mucho la comunidad científica y se ha investigado mucho estos casos raros precisamente por eso. Y yo recuerdo que cuando estudiaba biología y bioquímica, que nos explicaban casos de cómo se descubrió el gen de la fibrosis quística, que es una enfermedad muy rara, porque a base de luchar por intentar encontrar ese gen donde estaba localizado, se avanzó muchísimo en las técnicas de investigación en genética, y lo ponían como ejemplo de técnicas genéticas, y se hizo porque iban persiguiendo cómo encontrar este gen, ¿no? Entonces, muchas veces esta investigación da frutos colaterales que nadie se espera. ¿Y algún ejemplo así paradigmático que digamos, hay que investigar enfermedades raras porque, fijaros, investigando y estudiando sobre las enfermedades raras conseguimos esto? Pues, alguna bandera es que para nosotros en realidad es súper común. Lo de la fibrosis quística es un buen ejemplo, ¿no? De cómo sea, y seguro que hay un montón que me podrían venir a la mente, pero bueno, sí, esta epilepsia que nosotros estudiamos, que es muy rara, ahora estamos empezando a investigar en nuestro grupo otra epilepsia que es el síndrome de Dravet, que también es infantil y que no tiene nada que ver, a nivel biológico molecular no tiene nada que ver, pero hemos ido viendo algunos puntos cuando ya llegas a ese nivel dentro de las células, que lo que está alterado en los pacientes de enfermedad de la FORA, pues podría también estar alterado en síndrome de Dravet, y los fármacos que a lo mejor pueden funcionar mejor con unos pacientes también podrían beneficiarse de los otros. Y ahí es donde vas estableciendo puntos en común, y está muy bien que se haya hecho en investigación un frente común de agrupar a todos los que investigamos enfermedades raras y que tengamos nuestras propias redes de trabajo. Y, por ejemplo, en España existe el CIBER de enfermedades raras, que es un ente que depende del Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio de Ciencia, y en el cual las siglas son Centro de Investigación Biomédica en Red. Y luego hay un CIBER de enfermedades metabólicas o de salud mental o de enfermedades raras. Entonces, pues todos los años nos reunimos, ponemos en común resultados, y es cuando dices, ostras, pues aquellos que estudian una enfermedad neuromuscular resulta que han visto un marcador que nosotros hemos visto en nuestros modelos de la FORA que también está alterado, y de repente, de donde menos te lo esperas, surgen conexiones, y esas conexiones a su vez pueden servir para mejorar otros diagnósticos. Vale, o sea que estamos hablando del sistema de diagnóstico, que es clave. Mejoramos estudiando enfermedades raras, también avanzamos hacia métodos de diagnóstico. Totalmente. Acumulamos conocimiento para ver qué interconexión hay entre enfermedades raras, porque mucha más gente de la que pensamos tiene alguna enfermedad rara. Y luego hay otro tema que es el avance en esta investigación de enfermedades raras, también nos permite avanzar en la investigación contra el cáncer, ¿no? O sobre el cáncer, ¿no? Sí, o contra cualquier patología. Sí, pero por poner una que todo el mundo ubica, que está a la orden del día. Exactamente. Por ejemplo, si es más lejos, he mencionado antes las progerias, que son así como, uy, una progeria, que es un casco. Pero viene a significar, son las enfermedades de envejecimiento prematuro, que son enfermedades raras muy famosas, entre comillas, porque es muy llamativo, ¿no? De esto, que son niños muy jóvenes que tienen la apariencia como de, en realidad no es que parezcan mayores, pero como se cae el pelo y la piel se arruga, pues es como, progeria literalmente significa envejecimiento prematuro, ¿no? Estas enfermedades se deben realmente a fallos en los procesos de división celular. Las células se dividen mal, acumulan errores genéticos. Entonces, claro, todo lo que tú investigues en esa progeria te vas a centrar en por qué las células se dividen mal, y el cáncer no es sino un problema de división celular, que es lo contrario, que las células se dividen a lo loco y pierden todo el control. Entonces, claro, pues en el grupo en el que yo trabajo, que el investigador principal es Federico Pallardó, que es catedrático de Fisiología en la Facultad de Medicina, él estudiaba progerias en este grupo al principio. Y somos un grupo de investigación, él estudiaba las progerias, el estrés oxidativo,
modelos celulares de progerias, y hemos acabado investigando, aparte de otras enfermedades raras, pues vale, yo la epilepsia porque me la he traído, digamos, de mi carrera anterior cuando me incorporé al grupo, pero hemos acabado incluso investigando la sepsis, que la sepsis es un síndrome, es una enfermedad de las más frecuentes, lamentablemente, y no tiene nada que ver en principio con las progerias, pero de una forma muy rocambolesca, investigando el núcleo celular en modelos de progeria, surgieron ahí unas pistas que a un compañero mío, José Luis García Jiménez, le llevaron a preguntarse por, estas proteínas están implicadas en otra enfermedad, leer literatura científica y ver que eso está implicado en la sepsis, que es una enfermedad inflamatoria y que es muy común. Entonces somos un grupo de enfermedades raras que ahora tenemos una línea de investigación en sepsis. De hecho, yo tengo hasta un proyecto del Ministerio que está centrado en la sepsis. Y de repente te pones a estudiar esto de la sepsis, que es inflamatorio, y empezamos a analizar moléculas que en sepsis van por la sangre y que tienen que ver con la inflamación, y resulta que yo me he llevado eso de nuevo a las epilepsias, porque en la enfermedad de la FORA ese tipo de moléculas también están alteradas. Entonces, claro, te das cuenta de cómo se van abriendo puertas por ahí, que luego lo puedes conectar todo porque es una misma biología, no para estar con los ojos abiertos a las pistas que van saliendo por ahí. ¿Y con el cáncer, por ejemplo? Y entonces, nosotros no nos hemos derivado por el cáncer, pero todo lo que se investiga a nivel de las progerias es muy válido para los modelos de cáncer. Y de hecho, lo curioso es que yo, cuando empecé la tesis doctoral, empecé en un laboratorio que se llamaba Laboratorio de Biología Molecular del Cáncer. Yeah. Pero luego ni acabé estudiando nada de cáncer, estudié unas proteínas que estaban relacionadas con el cáncer muy de lejos, pero eso me acabó llevando por otros derroteros. De hecho, esas proteínas son tan parecidas a las proteínas que fallan en la epilepsia de la FORA, que es lo que me llevó a la epilepsia de la FORA. Pues mira, ahora que dices lo de la epilepsia de la FORA, y ya para centrar ya el tiro del todo y hacernos el mapa completo, hemos dicho que las enfermedades raras son las que parecen muy poca gente, pero ponos ejemplos. Es decir, claro, podrías poner miles, porque claro, si hay tanta gente que las padece, pero las padecen muy pocos, cada una de forma individual, tiene que haber miles, pero por poner ejemplos de tipos de enfermedades raras, ¿de qué hablamos? Hemos hablado ya de cánceres infantiles, casi todos los cánceres infantiles que son congénitos con el nacimiento son raros, en las progerias, estas dos epilepsias que he mencionado. Luego hay muchas neuromusculares, en mi grupo también hay quien estudia enfermedades neuromusculares, como mi compañera Pilar González Cabo estudia la ataxia de Friedreich. ¿Y eso qué es? Que es una ataxia, es una enfermedad neurodegenerativa también, pero que afecta a las neuronas que mueven la musculatura. Con lo cual, es el tipo de caso de enfermedades de que la gente puede notar en los bebés o en personas ya más adultas incluso defectos en el movimiento y uno no sabe si es algo muscular o si es neurológico y que también tiene su propia odisea, y esto va produciendo cada vez es neurodegenerativo y cada vez va produciendo más fallos y puede acabar con la gente en silla de ruedas sin posibilidad de andar, pero también tiene una comorbilidad muy importante que son las cardiopatías, que se puede generar problemas cardíacos muy graves, y es lo típico, que estas enfermedades también tienen muchos posibles desenlaces. Entonces, ellos trabajan mucho en ver qué pacientes desarrollan cardiopatías, quiénes no, cuáles son los condicionantes de una situación o de la otra, cómo predecirlo y saber, pues a esta persona le va a ir mejor este tratamiento que otro. Otra enfermedad de este tipo que también estudiaba Pilar es Charcot-Marie-Tooth, que también es ¿el qué? Síndrome de Charcot-Marie-Tooth, que son los tres investigadores que en su día la describieron, que también afecta a la parte neuromuscular, digamos. Pero hay muchísimas más, hay enfermedades también de inflamatorias, pulmonares. Y dices que los cánceres infantiles son enfermedades raras porque no es habitual que un... Claro, es que cánceres hay muchísimos, hay tantos cánceres como tipos de células tienes en tu cuerpo que pueden volverse locas y ponerse a crecer, ¿no? Pero la mayoría de los cánceres son enfermedades que decimos multifactoriales, es decir, hay una componente genética que te puede predisponer a un tipo de cáncer, pero hay muchos factores ambientales, exposición a sustancias tóxicas, la luz ultravioleta, todo esto son factores que hacen que combinando tu edad, bueno, es muy probabilístico el cáncer. Tenemos muchos cánceres en la sociedad actual porque vivimos mucho más de lo que estamos diseñados para vivir por la naturaleza y la evolución. Entonces, por mera cuestión de probabilidad, aparece un cáncer. Pero estos cánceres infantiles suelen ser debidos a que falla un gen muy concreto, con lo cual tú naces con ese fallo genético y ya de edad bien temprana empiezas a tener estos tumores que crecen
y eso no es lo habitual. Lo habitual en los cánceres es que se desarrollen con el tiempo, que es algo que se van acumulando fallos que al final hacen que tus células tengan los genes muy trastocados. Entonces, cuando le pasa a un niño es que esa probabilidad claramente se ha aumentado y no sabemos. Tenemos que ver. No, es que ha pasado ahí, ¿no? la probabilidad es la que es. Si es cuestión de que uno por cada X nacimientos te toca la lotería. Es una lotería. Es que la enfermedad rara es una mala lotería en la que tiene esta desgracia de caer. Vale, hablas de genética y justo en el anterior programa vino Esteban Peiro a hablar de epigenética. Casualidades de la vida. Fabuloso. Lotería de la buena. Me viene muy bien, así los rookies ya saben de qué va. Exacto, los rookies fieles tienen que venir un poco ya aprendido de casa. Entonces, ¿qué relación entre la epigenética y las enfermedades raras? La epigenética, en realidad, lo que ha venido es se habla mucho de revolución epigenética, pero ya lleva tiempo con nosotros y en nosotros tampoco es tanta revolución. Lo que pasa es que es un concepto que es muy rimbombante y que es verdad que cambia un poquito el enfoque, porque la epigenética no deja de ser una rama de la genética, pero es la que más en estrecha relación está con el ambiente, con lo que es externo, no ya al organismo, sino la epigenética se entiende como externo a las células de tu cuerpo, ¿no? Las células pueden tener unos genes perfectamente sanos y sin ninguna mutación, pero señales ambientales modifican la expresión de esos genes. El fenotipo. Efectivamente. Es la relación entre genotipo y fenotipo. Has flipado, ¿eh? Veo que has hecho los deberes. Un día para ti también. Atendida. O sea, que lo que yo estoy contando hoy va a caer bien. Lo tenemos fresco. Me alegro. Por cierto, a colación de lo de recordando la entrevista de la epigenética, aquí veo yo una discrepancia entre tú y el invitado anterior, porque él decía que estamos diseñados para vivir por menos de 50 años y tú has dicho que estamos viviendo más de lo que estamos diseñados. O sea, que uno de los dos... Bueno, no sé. Ya haremos un careo. No, exacto. No, supongo que es un concepto de terminología. O sea, de hecho, me voy a disculpar porque a mí no me gusta utilizar el término de diseño, porque da lugar a ideas equivocadas. Estamos adaptados... Es otro debate. Es otro debate que daría para muchas sesiones de rookies. Nosotros hemos evolucionado y estamos adaptados a tener una longevidad X. Y nuestras células, nuestros órganos... Otra cosa es que tengamos el potencial para vivir muchísimos años más, lo cual... Si podemos vivir 90 o 100 años es porque a base de parches y de avances y de mejor nutrición y tal, el potencial lo teníamos. Pero de hecho eso es lo que las enfermedades asociadas a la edad, como el cáncer, Alzheimer y este deterioro cognitivo que tenemos, es un reflejo de que nosotros nos hemos adaptado a ser fértiles a una edad muy concreta, tener descendencia y ya no hacemos falta para nada. Que es en el fondo lo que es la evolución de la especie y para perpetuar la especie y ya está. Entonces, ahora que tengamos potencial en esos genes para poder vivir mucho más tiempo, pero ahí es donde entra muy en juego la epigenética. Tú puedes tener unos genes con un potencial X, pero el ambiente puede afectar a cómo esos genes funcionan y puede decir, no, pues este gen, aunque está muy bien, lo voy a apagar, lo voy a cerrar y no se hable más. O al revés, ¿no? O al revés, que es lo que en el cáncer, la epigenética nos ha ayudado un mogollón a comprender cómo funciona el cáncer realmente. Esteban nos habló de estos factores epigenéticos de tres fundamentales. Nos habló de la nutrición, del medio ambiente y nos habló de la mentalidad, de cómo nos tomamos las cosas. Entonces, eso ya trasciende un poco la ciencia como tal. Sí, ¿Qué factores epigenéticos influyen? También un poco hablando de enfermedades raras. Bueno, es que en epigenética también hay como dos perspectivas. Hay una así como más, como lo que me estás mencionando, pero a nivel científico y de biología molecular nos circunscribimos a una epigenética que es mucho menos espectacular. Menos externa, ¿no? Sí, la epigenética al nivel que nosotros trabajamos y que comprendemos cuando investigamos en biología molecular se refiere a la regulación de la expresión génica en función del ambiente y a unos mecanismos moleculares muy concretos. Realmente toda esta rama de la epigenética que estudia el ambiente, digamos, externo al organismo, es lo que todavía está muy en pañales y a veces nos pasamos haciendo afirmaciones que yo creo que a mí me gusta ser mucho más cauto. Entonces, igual que la epigenética se sabe que hay muchos cambios epigenéticos que pueden transmitirse a la descendencia, no se sabe muy bien ni cómo ni hasta qué nivel. Entonces, eso es algo que todavía hay que tener muy... Y toda la parte de lo que es mental, digamos, pues lo poco que sabemos todavía del cerebro,
hay que tenerlo muy Bueno, la nutrición, por ejemplo. En la nutrición se conoce mucho más, cómo el efecto de ciertos nutrientes o deficiencias de ciertos nutrientes afectan a cómo los genes van a funcionar. Es uno de los casos más claros. O lo que digo, cómo el ambiente de los elementos nocivos o tóxicos, el papel que eso tiene en el cáncer se ha estudiado siempre a nivel genético, pero también se ha visto que a nivel epigenético tiene una importancia capital. Porque a veces el gen está bien, pero las marcas epigenéticas se ven afectadas por ese tóxico. El humo del tabaco puede afectar cómo tus genes están etiquetados a nivel epigenético. Y eso hace que el gen esté bien, pero funcione mal. Digamos, el gen está correcto, pero funciona mal porque la parte de la capa de información epigenética es la que se ha visto afectada. Entonces, eso sí que hay muchas pruebas y sabemos ya mucho a nivel de cómo pues, el tabaco o la luz ultravioleta puede afectar a las marcas epigenéticas, pero cómo tu actitud mental afecta a esas mismas marcas es lo que está un poco en entredicho. En definitiva, hay que ser prácticos y nosotros, que además en nuestro grupo estudiamos la rama epigenética de las enfermedades raras, lo que estudiamos es cómo puede ser útil ver las marcas, porque se habla a veces de marcas epigenéticas, porque se pueden detectar en el genoma, cómo sirven para esto que digo del diagnóstico o la prevención o la monitorización, que decimos del seguimiento de las enfermedades. De hecho, mira, acabamos de publicar un artículo de unas moléculas que hemos visto en los modelos de ratón que usamos para la enfermedad de la FORA, donde vemos que hay este tipo de moléculas que algunos consideramos que tienen mucho que ver con la epigenética, también hay controversia en el campo, no te creas que estamos siempre de acuerdo los científicos, pues estas moléculas en los ratones de enfermedad de la FORA están súper aumentadas. A nivel del cerebro está súper alterado. Bueno. Y en realidad, en un sentido amplio, corresponden a la parte epigenética, porque son moléculas que pueden afectar cómo funcionan los genes sin destruirlos, simplemente porque si están presentes, los genes funcionan de manera distinta. Y esto en la enfermedad de la FORA, al menos en los ratones, hemos visto que está muy trastocado. Y esas moléculas a veces pueden salir a la sangre y se pueden detectar, con lo cual, por lo que decimos, ostras, posible, potencial, biomarcador, que es como se llama este tipo de sustancias, ¿no?, para detectar esto en pacientes, que es lo que queremos hacer ahora, en pacientes de la FORA, a ver si realmente esto está alterado, si correlaciona con la gravedad de la enfermedad y todo esto. Pues nada, yo veo una velada claramente Esteban y Carlos, aquí mano a mano. Muy bien, haremos un versus. Bueno, o también Sara Martorell, que estuvo al principio, uno de los primeros capítulos, creo que el capítulo 2, porque ya estuvo hablando de biomarcadores, de detección temprana de enfermedades. Pues ¿vale? Esto en enfermedades raras ya te digo, yo nunca había estudiado nada de biomarcadores, ni se me había pasado por la cabeza. Pues y cada vez más, el capítulo 2. Pues nada, para deberes me pongo recursos. Bueno, y el 15 también. No, y el anterior también, sí. El anterior también. Bueno, hablando de diagnóstico y de la dificultad a lo mejor el diagnóstico de las enfermedades raras, estuve escuchándote en una entrevista que diste para la radio sobre la importancia también de la formación de los médicos y pusiste el ejemplo de los caballos y las cebras. Entonces, bueno, pues cuéntanos, porque, a ver, parece obvio, pero ¿cómo importante es que los médicos estén concienciados y formados en que las enfermedades raras están ahí? Es importantísimo y ha sido una asignatura pendiente durante mucho tiempo por esta frase de los caballos y las cebras. De hecho, nosotros nos preciamos mucho de que en nuestra facultad tenemos una asignatura optativa del grado de medicina que es enfermedades raras. El título es enfermedades raras. Cuando se creó en 2015 me parece, recibí un premio, de hecho, de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, porque era la primera asignatura optativa que se ofertaba a los médicos en una universidad pública española para formar en esto. Obviamente, imagínate qué tipo de asignatura es. No se trata de, como muchas veces... ¿Es obligatoria? No, es optativa. La eligen ellos, pero claro, no es... en absoluto consiste en decir, aquí están las 8.000 enfermedades raras, apréndetelas todas. Que como son nuestros estudiantes podrían hacerlo perfectamente. Los tíos dirían, pues vale, 8.000, pues 8.000, vamos allá. 8.000, poco me parece. Como si salen 1.000, ¿sabes? Si salen en 1.000, yo me lo estudio. Así que... Pero no, nada más lejos, es una asignatura muy centrada en todo esto que estamos hablando, de hablar de la problemática y la concienciación, de hablar de las asociaciones de pacientes y lo importante que es que ellos, cuando ven algo raro en su consulta, que enseguida piensen que podría tratarse una enfermedad rara. Y lo de la frase de los caballos y las cebras es casi el esqueleto o el lema de esta asignatura.
Justo el lunes pasado hicimos la primera clase de este año de la optativa y yo hago la clase introductoria y saco a colación la frase esta y se me ocurrió preguntarles. Digo, bueno, vosotros que ya estáis en cuarto, futuros médicos y ya estáis en cuarto, ¿alguna vez habéis oído esta frase de lo de los cabellos? Y me dijeron, sí, nos lo ha dicho un profesor haciendo prácticas de auscultación y tal, y alguien dijo, ay, pues esto podría ser, y el profesor dijo, pero está Fernando ahí nervioso por saber qué es la historia de los cabellos de la célula. Pues que el entrenamiento médico, y más como en la medicina y el sistema de salud, que es en plan, claro, o sea, que es todo urgente, tienes que tener soluciones rápidas, pues si tú escuchas una cosa rara en el latido de una persona, lo primero que tienes que pensar es en lo más probable. Bueno, pues debe ser yo qué sé, como no soy médico, pero la cardiopatía común fisiológica más habitual, ¿no? Entonces les dicen, si oyes ruido de cascos a tus espaldas, piensa en caballo, no en cebras. ¿No? Claro, lo más normal es que haya un caballo detrás de ti, no una cebra, salvo que sea suajili y vivas en África o lo que sea, ¿no? Entonces les educan... No es el caso. No es el caso. Y además, esto luego lo corta, porque no es suajili igual. Lo miro, y si sale lo dejo. Salvo que seas un médico en Tanzania, ¿vale? Pues, perfecto, vale. Bueno, pues entonces les enseñan a pensar en lo más probable. Entonces les decimos, si tienes que formarte en enfermedades raras, te tenemos que acostumbrar a lo contrario, a que pienses en las cebras, a que pienses, bueno, tú si quieres pensar en los caballos, pero si ves que a la tercera que miras no le ves la crin por ningún lado, dices, ostras, a ver si va a ser una cebra. Y entonces les damos herramientas para que sepan qué fuentes hay bibliográficas o de bases de datos, que sepan que existe pues la Federación Española de Enfermedades Raras, que tú puedes decir, oye, ¿tenéis casos de pacientes que tengan estos síntomas tal? Y entonces el médico se encuentra con unas herramientas, aunque sea un cambio de chip, claro, que es muy beneficioso para poder... Que sepan que tienen soluciones. Que hay una problemática... a un callejón sin salida, que tengan... Efectivamente, pero que lo busquen, que no digan, bueno, pues porque hasta ahora lo que ha pasado muchas veces tradicionalmente es, no, pues esto, pues al médico del corazón, porque esto yo ya no sé lo que es, o pues lo que decía la enfermedad neuromuscular, pues, está uno el traumatólogo hasta que no dice, no, es que esto igual es algo nervioso, vaya usted a un neurólogo y al final van de enfermedad en enfermedad, hasta que alguien dice, es que igual es una enfermedad de esas raras que se manifiestan de muchas formas distintas y entonces el médico que pueda saber dónde preguntar. Y dices que hay 8.000 enfermedades raras. Entiendo que hay como un directorio o algún control de alguna manera, pero alguna vez, no sé, el notario de las enfermedades raras dice, ok, esto es enfermedad rara. ¿Quién, o sea, por ejemplo, en España, qué medios que hay, me has dicho que tienes un proyecto financiado por el Ministerio, hay muchos medios para este tipo de investigación o como me temo, no hay mucha cosa? Porque vosotros sí que estáis en el máster, tenéis ya también la asignatura optativa en la carrera de medicina por la Universidad de Valencia. Sí. Y tenéis el máster, pero no sé, ¿qué medios tienen los médicos o futuros médicos para avanzar en esto? A ver, hay que diferenciar. A nivel formativo hay poca oferta, pero cada vez más universidades van siguiendo un poco, cogiendo el testigo y sacando sus propios títulos de formación en enfermedades raras. A nivel de investigación pública, ¿no? Pero es que es distinto lo que es la formación de lo que es la investigación. A nivel de investigación, que es donde hace falta realmente los fondos de manera más patente, los medios, los fondos y los recursos humanos sobre todo, que al final a lo que vamos es que lo que más... lo que peor está son los recursos humanos. En general, la investigación es bastante penoso. La situación es penosa. Sorprendería a la gente de verdad si se pusieran sobre la mesa así más a menudo las cifras de lo que se investiga, incluso en cánceres por los que se mueren millones de personas, comparado con otras cosas en las que se mueve mucho dinero. Todo el mundo se rasga las vestiduras cuando lo oye, pero claro, te vas a enfermedades raras y es mucho menos. Y hay que priorizar. Entonces, está cada vez mejor en el sentido de que se van haciendo líneas, hay una línea estratégica en el Sistema Nacional de Salud encaminada a las enfermedades raras. Y ya, como esto que te he dicho, del CIBER, y hay unos fondos, ¿vale? Estos fondos solo para patologías que sean raras. O una convocatoria de ayuda, la Fundación Mutua Madrileña saca unas ayudas entre las que hay para cáncer, para inflamatorias, y hay una para enfermedades raras, con lo cual, por lo menos ya sabes que hay un pequeño porción del pastel destinado solo para enfermedades raras. Pero claro, si ya de normal hay poco dinero,
para esto de enfermedades raras es una cosa ridícula y cuesta mucho hacer cualquier cosa. Entonces, claro, a nivel de investigación, pues la situación es la que es porque es un terreno difícil. Luego los pacientes, claro, tú dices, hay 3 millones de personas en España que padecen enfermedades raras. Son todos conscientes de que las padecen y luego no sé si hay asociaciones de pacientes porque al final hay mucha gente, o sea, es un problema muy, no sé, la unión hace la fuerza y cómo se fundamentan esas asociaciones de pacientes o cómo se unen los pacientes para hacer fuerza y qué relación tienen con los investigadores, porque al final entiendo que hay que hacer causa común. Sí, eso ha sido fundamental. El papel de las asociaciones de pacientes es algo que tanto en el máster como en la optativa tenemos hasta temas específicos o parte del temario dedicado a eso. Y siempre invitamos a gente de asociaciones que hemos ido conociendo con el tiempo, o los hemos conocido por la investigación o por estas ofertas formativas. Y queremos que formen parte de las propuestas porque es fundamental. Han adquirido un papel importantísimo para visibilizar sobre todo. Pero es que, dado que el sistema de salud tiene tantas limitaciones, los registros sanitarios de los que depende el poder saber siquiera cuántos pacientes hay de una determinada patología, el papel de las asociaciones ha sido fundamental porque han podido extender, correr la voz, contactar con los hospitales y decir, oye, tenemos tantos miembros de la asociación de pacientes y muchos de ellos nunca han ido al hospital, acaban de descubrir que tienen esta enfermedad. Entonces, y los clínicos cada vez son más conscientes de esto y tienen más contacto con las asociaciones, porque a su vez todos nos beneficiamos de esto, es lo que tú dices. Hemos hecho una piña cuando es el Día de las Enfermedades Raras, que además muy pronto va a ser, suele ser el 28 de febrero, si no puede ser el 29. O ya fue. Depende de cuando invitamos esto. Es verdad, cierto. Pues sí, este año, como no es bisiesto, se celebrará o se habrá celebrado el 28 de febrero, ¿vale? Pues este día se hacen actos y hacemos jornadas. En la Facultad de Medicina siempre hacemos alguna jornada y a menudo siempre hay clínicos, investigadores y pacientes o representantes de asociaciones de pacientes. Y es algo fundamental. Esto, aparte de la lección de humildad que es cuando trabajas en esto de investigación, que estás ahí con tus potines y tus celulitas y con tus problemas que responder, pues se te olvida a veces la perspectiva de que, oye, es que esto hay gente que está sufriendo y muriendo por esto. Hay que tomarse en estos casos sí que hay una relación investigador y paciente, ¿no? Lo que hace yo entiendo que eso debe motivar, ¿no? Muchísimo, ¿no? Eso motiva que parece que se involucra contigo y que le pones cara, ¿no? Eso ya hace poco recuerdo que algunas personas, la gente más joven de mi grupo, que hemos establecido una nueva colaboración con un grupo de la FE que investiga otro tipo de epilepsia infantil, y fueron, la gente más joven de mi grupo, pues fueron a recoger una muestra de un proyecto que tenemos en marcha y conocieron a la chica que tenía la enfermedad, de su familia y tal, y claro, volvieron impresionados, de decir, ostras, con un pozo de decir, es que esto que hacemos es muy importante y muy serio. Que no es que no nos lo tomemos en serio, ¿no? Que sean pocas personas, pero le da un toque de realista, de decir, te pone los pies un poco sobre la tierra, de decir, es que esto es muy importante lo que estamos haciendo. Y Carlos, y no sé, ¿qué relación hay con la infancia? Porque entiendo que muchos pacientes eran niños, por lo que estás explicando, ¿no? Sí, eso es, claro, es una observación muy, muy importante. La mayoría de enfermedades raras, un 80% se estima, son de origen genético, o sea que hay un fallo muy concreto genético con el cual por lo tanto naces con eso. La mala lotería, ¿no? Y la mala lotería genética y la mayoría de las veces se manifiesta de forma muy temprana. Entonces la mayoría de pacientes de enfermedades raras son niños. Es el pediatra el primero que se encuentra con un caso de una enfermedad rara. Entonces de hecho la asignatura optativa de medicina fue creada en colaboración fue una iniciativa del Departamento de Pediatría, Obstetricia y Ginecología de la facultad, en colaboración con el Departamento de Fisiología, que es mi grupo en concreto, que también investigábamos mucho en enfermedades raras y tal, pero por eso, porque son los pediatras los que van a encontrarse por primera vez a la persona con enfermedad rara. O sea, que si encima ya hay relación con los pacientes, son los padres de los niños. Esto es mucho llorar. Esto es mucho llorar. Bueno, o sea, tenemos yo recuerdo cuando empecé a investigar en mi grupo lo de la enfermedad de la FORA, al cabo de unos meses de estar allí me dijeron, pero Carlos, ¿tú no has visto todavía el vídeo? ¿Cómo? El vídeo. ¿No habéis puesto a Carlos el vídeo de la enfermedad de la FORA? Y es un vídeo de un reportaje de Informe Semanal, que es un programa que algunos rookies ya más bravos recordarán, y es del 90 y poco,
porque en la enfermedad de la fora, aparte de que la descubrió en español, sí que ha habido pues, un poquito esta tradición en nuestro país y era mucho más frecuente hace unos años porque había algunas poblaciones de Galicia donde había mucha consanguinidad, aldeas muy pequeñitas, entonces estos fallos genéticos se manifiestan más cuanto más parentesco hay, ¿no? Entre las parejas. Y entonces era más habitual, ahora es mucho menos frecuente. Entonces se hizo un reportaje del momento en el que se consiguió localizar el gen, uno de los 2 genes que dan lugar a enfermedades de la fora. Fue un grupo español con el que todavía colaboramos, el profesor José María Serratosa, que está en la Fundación Comunidad en Madrid, y todavía hacemos grupos de investigación, o sea, proyectos de investigación en conjunto porque ellos son los que recogen los pocos pacientes de toda España con enfermedad de la fora. Entonces hicieron un vídeo de informe semanal donde entrevistaban a las familias y algunos niños que tenían enfermedad de la fora, eran ya adolescentes. Esto es una enfermedad que es terrible porque se manifiesta no en la infancia sino ya en la adolescencia. Entonces, lo peor que es tu hijo lleva 12 años o 13 perfectamente sano y de repente un día, un desmayo, he visto chiribitas, tal, y de repente le diagnostican esto, que en este caso el diagnóstico es muy certero, y dicen enfermedad de la fora. Y sabes que en 10, 15 años eso tiene una fecha límite. O sea, es solo de pensarlo, vamos, entonces, claro, el reportaje es brutal porque sale un chico contando cómo sus 2 hermanas ya han fallecido por tener esta enfermedad y él la acaba de manifestar y se la han diagnosticado. Y entre el chico hablando, los padres hablando, claro, y encima yo tuve la genialidad de verlo un día que me quedé en casa porque estaba malo yo y dije, tengo aquí un rato aburrido, voy a ver el vídeo que tanto me han hablado. Hermano, que es mi mundo ya, es la miseria, o sea. ¿Y tú estás especializado en esa enfermedad? ¿O? Sí, es la que yo más de seguido he estudiado porque... ¿Y cómo está el tema ahora con eso? Pues... ¿Hay tratamiento? Pues no hay tratamiento todavía, pero yo sí que he vivido algunos pequeños capítulos en la historia de esta enfermedad que sí que me han resultado un poquito esperanzadores, ¿no? El grupo en el que yo estaba, que todavía seguimos colaborando, el trabajo que acabamos de publicar es en colaboración con mi antiguo grupo, ¿no? Lo hacemos con los ratones y tal, y vamos detectando estas moléculas que pueden servir de marcador y tal. Pero ellos, cuando yo ya no estaba, parte de todo lo que íbamos descubriendo a nivel molecular llevó a descubrir que había un medicamento, haciendo la historia súper corta, ¿no? Imagínate después de años y años de trabajar en eso, un medicamento que mejoraba mucho a los ratones experimentales que desarrollan esta enfermedad y no sirven de modelo, ¿no? Pero mejoraba muchísimo los síntomas más graves de la enfermedad y es un medicamento que de hecho ya existe, o sea, que existía como tal y se utilizaba para otras cosas. Esto que hacemos de probar varias cosas y de hecho igual a los oyentes y a los rookies les va a sonar porque es la metformina y es lo que digo y dicen, pues esto lo toma mi abuelo, se lo anda para diabetes porque tiene que ver con el metabolismo y todo esto. Y en concreto, para todo lo que hay en enfermedad de la fora, pues resulta que se ha visto. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la metformina se ha conseguido, a raíz de hecho lo han hecho entre mi ex jefe Pascual Sanz y José María Serratosa, solicitaron que se designara un medicamento huérfano. O sea, fíjate cómo es los medicamentos huérfanos. La metformina existe, está aprobada para tratamiento de muchas cosas, pero su uso concreto para pacientes de enfermedad de la fora mejora mucho la calidad de vida todavía no se ha aprobado, pero se designó como medicamento huérfano porque tenía el potencial de mejorar. Y ahora se están empezando a hacer ensayos clínicos en los pacientes de la fora con la metformina para ver si esto es algo que realmente mejora. Pues eso todavía es pronto para saberlo. Pero bueno, es una de estas cosas que ves un poquito ahí de esperanza. Es que esto también nos gusta ser muy prudentes a los científicos, claro. Y es otra razón por la que es muy duro cuando trabajas con las familias y los pacientes. Porque claro, hay una esperanza, a veces sin decir siempre te acaban preguntando, bueno, ¿hay alguna novedad? Oye, hemos visto esta noticia que... Bueno, claro, cuando a veces decimos, hemos descubierto tal, muy a la ligera, luego te viene el golpe de responsabilidad de decir, bueno, pero tengo que ser muy cauto, que esto lo hemos visto en unos ratoncitos, falta mucho por hacer, y claro, es... Pero ahora entiendo bien lo que decías, ¿no? Que estudiando esto se pueden dar muchos pasos porque descubriendo un medicamento que ya se comercializa, claro, si ese medicamento funciona, imagínate, pues ya tienes a una farmacéutica fabricándolo y estás dando un paso de gigantes para llegar a efectivamente, y más en este caso que sería lo que llamamos reposicionamiento de fármacos, porque con todo lo difícil que es sacar un fármaco a la venta y a la práctica, todas las pruebas que hay que hacer, pues cuando es un caso como este de reposicionamiento, la metformina ya está comprobadísimo que en humanos es segura
y sí que habría que hacer unos ensayos simplemente para ver que para los pacientes de la FORA no es peor que mejor, pero has ganado muchísimos años de investigación con eso, con lo cual imagínate. Y hablando de investigación, comentabas, estamos ahí con las células, con las probetas, ¿no? Con todo este rollo. Sí. Donantes de células, ¿no? Hay donantes de células, se pueden donar células, ¿cómo se investiga? ¿Tiene que ser alguien que está afectado por la enfermedad? ¿Cómo, no sé. Bueno, ¿Cómo se consiguen células en el mercado negro? ¿Dónde puede ir a pillar células? ¿A dónde puedo pillar células de la FORA? ¿Qué suena ahí? ¿Tienes células de la FORA? Pues es curioso que a nivel de investigación sí que hay, podemos comprar o hay bancos de células. En realidad esto son los biobancos los que gestionan las muestras biológicas. Es un concepto que también es muy chulo, que suena ahí... Pero sin interés, ¿o cómo? Biobanco. ¿Son caras las células? Dice, claro, ¿cuánto...? Pues hay unos repositorios, también se llaman a veces, de células, en los que hay células de origen humano que han donado los pacientes y nosotros, yo trabajo muchas veces con células en el laboratorio que el origen viene, además te lo pone en la ficha, que también esto que dices, te pone ahí, pues, varón, 12 años, enfermedad de la FORA avanzada en la que te pone todos los índices y dices... Pues esa persona donó sus células y como se ha fallecido ya. ¿Cómo se dona? Bueno, no sé los pormenores, pero se suelen hacer biopsias. O sea, estas tienen que traer un. Sí, en el caso de la FORA son biopsias de piel, que no es algo así, o a veces de músculo o cosas así. Y de hecho, por eso tampoco, para investigar, te vienen bien, pero en parte porque lo más importante en la enfermedad de la FORA son los síntomas neurológicos. Porque no vas a donar células de cerebro, donar células de la piel. Lo que sí que está ahora, por la pregunta que me has hecho, lo que cada vez es más fácil a nivel experimental, que sí que está siendo una revolución, es la terapia celular en el sentido de que tenemos ya formas en el laboratorio de coger una célula de la piel, y esto que dice, bueno, es que la piel no es lo más parecido a lo que yo quiero saber, que es qué pasa en el cerebro. Pero sí que tenemos bastante puesto a punto poder coger una célula de piel y a veces echarle potingues y cultivarla, retrotransformarla en una célula con el potencial de convertirse en célula de cerebro. Entonces, con lo cual tú tienes una célula que es como las neuronas, o sea, una neurona prácticamente, pero que viene de un paciente que tenía la enfermedad de la FORA. Y eso potencialmente se puede aplicar a muchas... Entonces, claro, sí, eso es para enfermedades raras, comunes o de todo. Y de hecho, hoy en día, hemos avanzado más y tenemos técnicas de manipulación genética que nos permite coger una célula que no es de nadie, sin tener que sacársela a nadie, o a un donante sano o lo que sea, y convertirla y decir, vale, esta célula de un donante sano le voy a hacer una mutación totalmente igual que la que tiene el paciente de la FORA. Vale. Y así no se la tengo que ir a pedir al paciente, la puedo dar yo mismo y convertirla en una célula tipo la FORA. Esto lo estoy diciendo así como si fuera el pan de cada día. No, pero sí, bueno, te iba a decir qué pasaría si tuvierais medios. Y claro, encima, a veces lo pensamos, digo, ostras, si la gente supiera lo poco que cuesta esto, o sea, si me mandan un proyecto, o sea, a veces tenemos proyectos que son 12.000 euros y con eso haces una secuenciación tal y no sé qué y descubres que hay un gen muy concreto que nadie se había enterado que está alterado y que puede servir tal. Pero sí, imagínate, pero que los proyectos que manejamos son, o sea, el proyecto más gordo que tengo yo son 120.000 euros durante 3 años. Y de ahí estamos haciendo un mogollón de cosas, pero no puedo contratar a la gente con eso. O sea, me va a dar justo para comprar los potingues y que se estropea el incubador. Bueno, de hecho, tuvimos que comprar un incubador y era 8.000 euros, así de golpe para un incubador. Pero lo que necesitamos muchas veces es gente. O sea, lo que es más penoso en el sistema de ciencia es que a veces tienes un montón de... Para este proyecto me dieron un montón, entre comillas, de dinero para lo que es normalmente, pero no me dieron personal. Entonces te ves a mí con no sé cuántas horas de clase. ¿Era? ¿Esto es investigación o...? Sí, los retos de investigación del 2000... Bueno, empezó en 2021 el proyecto. Es que acaba de ser ahora la convocatoria de los siguientes, ¿no? Y el mío está un poco en el Ecuador, ¿no? Este proyecto. Pero date cuenta, te dan ese dineral y tú eres profesor de universidad con 240 horas de clase, un cargo de gestión académica y encima haces másters y tal. Y dices, ¿qué hago? Yo no puedo estar en el laboratorio haciendo esto, necesito, aparte del dinero para los potingues, alguien que haga los experimentos. Entonces nos está costando mucho sacar adelante la investigación. Con la de dinero que se gasta en tonterías. Aquí ya a mí no me gusta juzgar, pero es inevitable pensarlo. Claro. Es decir, hombre,
Hombre, no es juzgar, es verlo, ¿no? Sobre todo la pena esa de decir... Un euro, no, Carlos, me refiero que un euro bien invertido, ¿no? Claro, es que decir, en vez de... El rendimiento que podría dar unos cuantos contratos indefinidos de gente muy joven con mucho potencial y muchas ganas de hacer ciencia, que en lugar de irse al extranjero a dar allí sus frutos y luego ya no volver porque les toca las narices volver aquí para cobrar la mitad, que encima se han formado. En vez de eso, tú tienes a esa persona aquí para largo y te puedes sacar adelante un montón de proyectos que encima estamos curtidos en sacar todo adelante con 4 chavos y con nuestras propias manitas, que cuando van al extranjero los postdocs así jóvenes se los rifan porque dicen, ostras, este tío, y llegan allí y dicen, no, aquí los geles de proteínas los compramos hechos. Y claro, allí viene uno que se los hace él con 4 potines y dice, que los compráis y tú, guau, aquí esto que os sobra dinero, ¿qué? Y claro, eso es ahí una comparación. Vale, pues bueno, es una buena reflexión. A ver, aquí somos bastante reivindicativos con el tema de la ciencia, siempre lo decimos, hay que invertir en ciencia, y animales, siempre, porque venís gente pues que sois doctores, que sois ingenieros y que habéis padecido la precariedad de más es algo común, el conocimiento general. Por predicar en el desierto no va a ser. De hecho, ha habido un avance como muy brutal en el campo de la estructura de las proteínas, ¿vale? Que ha sido gracias a algoritmos de inteligencia artificial desarrollados por Google, que queda así un poco feo decirlo, ¿no? Porque dices, pero es que es tal cual. Se necesita es que cada vez más tenemos en el campo de la biología una información brutal a nivel de datos que tienen que ser procesados y se empiezan a hacer estudios y mucha investigación a nivel bioinformático. O sea, tenemos mucha información genética, pero cruzar esos datos y relacionarlos con los síntomas y tal. Y el Big Data, ¿no? El famoso Big Data y las ómicas y todo esto. Técnicas de high throughput, a mí me encanta porque son términos así como si fuéramos brokers o algo, luego términos en inglés, ¿no? El Big Data. Ya tenés el laboratorio con el micrófono. ¿no? Necesito cómprame unas células y tráeme. Necesito más datos, el algoritmo no funciona. Entonces, realmente esto es una realidad y como en el fondo, en investigación y en ciencia jugamos a predecir, a ser un poco así como a usar la bola de cristal. Entonces esto es fundamental. Si tú tienes bastante información con la que comparar, puedes predecir el comportamiento. Entonces yo recuerdo que cuando estudiaba la carrera me planteaban, había una asignatura de estructura de proteínas, ¿no? Uh-huh. Que son cosas que no se ven y hay que deducir. Estaría bien saber qué forma tiene una proteína sin poder verla porque no se puede ver. Entonces, conociendo los ingredientes de esa proteína, me planteaban a mí que uno de los grandes problemas de la biología era poder predecir, yo sé la secuencia, que la sabemos ya porque el genoma humano lo conocemos, pero poder predecir cómo va a ser esa proteína, qué forma va a tener, con quién se va a unir y tal. Entonces me lo plantearon como un problema casi irresoluble. Hoy en día es imposible predecirlo, hay que tener la proteína y a partir de ahí deducir la estructura y tal. Pero según ha ido avanzando la informática, esto se ha ido acortando cada vez más. Y claro, resulta que gracias a la inteligencia artificial, como cada vez tenemos más acumulación de conocimiento de proteínas para las cuales ya conocemos su estructura, claro, y también conocemos su secuencia, pues el ordenador coge y dice, pues si siempre que ABCD esto se produce de esta manera, yo aquí tengo una proteína desconocida, pero que es ABCD, pues va a ser de esta manera. Hago minería de datos, pero es minería de datos total, es comparación a gran escala y es de tal manera que ahora han hecho hasta concursos, ¿no? De intentar deducir cómo va a ser hacer predicciones manuales por gente que sabe y que puede comparar las secuencias y la máquina, ¿no? Y la máquina lo hace más rápido y con más predicción y de ostras, tú, esto realmente es posible esto, pues nada, ahí seguimos, ¿no? Realmente la inteligencia artificial está revolucionando la biología también. Pues habrá que invitar a un bioinformático, ¿no? Sí, o a un ordenador para que cuente. Pues pero un amigo me dice que tengo que hacer una entrevista con el chat GPT. Eso te iba a decir, digo, cualquier día me ponen un ordenador ahí, hacer la entrevista a ver qué sale. Y a saber, igual es más interesante que muchos de los que estamos aquí siendo tontadas. Bueno, vamos a acabar ya, que estamos abusando aquí de tu tiempo. Me gustaría acabar con un poquito de buen rollo, aunque bueno, ha habido buen rollo en general, pero bueno, es un tema que es serio. Pero me gusta mucho, me llama mucho la atención el tema de que a ti te mola divulgar haciendo cómics. Y que incluso algunas alumnas tuyas del máster han ganado algún premio en algún concurso
de cómic y divulgación científica. Entonces, hablarnos un poquito de eso, de dónde sale, y qué habéis hecho, y dónde lo podemos ver, y si lo podemos comprar y todo. Vale, bueno, a ver, esto sale de yo soy muy friki y gustan mucho los cómics toda la vida. De Hombre, hecho, está estudiando la enfermedad de la fuerza, pues... sí, soy por eso raro. está dicho todo, ¿no? Yo soy raro físicamente, ¿no? Pero es verdad que de hecho yo quería ser dibujante de cómics desde pequeño cuando me preguntaban, y por lo que fuera, pues me equivoqué y acabé haciendo esto, pero bueno, tampoco. Entonces me he ido llevando con el tiempo de los cómics un poquito al ámbito profesional, pero sin querer, cuando descubrí o sea, yo hacía dibujitos de cómics y tal, pues tenía un blog y hacía estas chorradas porque me gustaba por entretenimiento, pero vi que había muchos cómics con temática más científica y tal. Y empecé a interesarme por esto y conocí a una persona que es un dibujante valenciano, que es Gerardo Sanz, que hacía cómics de ciencia sin ser de científico. Entonces hicimos una gran amistad y formamos un binomio muy curioso de artista al que le gusta la ciencia y científico al que le gusta el arte, y creamos un cómic que se llama Ubik, escrito Ubik, en el cual pues contábamos cosas de la célula, una especie de aventura de ciencia ficción biológica, que está publicado en línea en la web de la revista Principia, que es una revista de divulgación con la que colaboramos, y no está terminado, es un proyecto inconcluso porque lo hacemos en los ratos libres. Bueno, pues estamos atentos. Claro, pero yo esto lo hacía porque me gustaba y pensaba que descubrí una buena forma de que la gente se interesara por las cosas de biología molecular y tal. Y cuando empecé a dar clases en la universidad dije, pues ¿por qué no usar esto para romper un poquito la monotonía de las clases? Pues mirad esta página de cómic, ¿qué veis ahí? ¿Cómo? Y el cómic está organizado por proteínas y hay cosas de genética también, ¿no? Entonces, pues podía ser una herramienta. Y a raíz de eso, pues empecé a interesarme por el uso del cómic en las clases de fisiología y de medicina. Descubrí que había muchas obras de cómic ya publicadas que trataban el tema de la enfermedad. Yo había leído Arrugas de Paco Roca, por ejemplo, Una posibilidad de Cristina Durán y Miguel Ángel Giner, claro, o sea, son obras que cuentan historias de enfermedad, pero porque son las historias de sus autores o que les interesaba a sus autores contar, pero se pueden utilizar para hablar a futuros médicos de la enfermedad y de sus consecuencias. Y esto es lo que me llevó a mí a hacer proyectos de innovación docente basados en cómic con algunos compañeros de mi departamento, con la profesora Gloria Olaso, por ejemplo. Y que a veces un concurso también, ¿no? Claro, el concurso de cómics es más curioso porque cuando llegó la pandemia, resulta que un campeonato que se hacía de trivial de preguntas de fisiología, como no se puede... Hay gente para todo. Hay gente para todo. Esto, yo no sabía ni que existía. Y se hacía y era internacional. Y lo hacía un profesor... ¿Te apetece venir a un concurso de trivial de fisiología? Sí, pero justo estaba pensando, porque al final esta mañana yo con esa idea. Haz marcha. Pero espera, que era de la Universidad de Malasia, el señor que lo hizo. Es que esto es muy heavy. Entonces, se le ocurrió al señor... Pero no la apuesta, ¿no? Venga, vamos a Malasia. Y la gente se iba a Malasia a hacer el trivial de Olimpiada de Fisiología. Entonces, como el señor vio que había pandemia, que no se podía ir, dijo, pues este año va a hacer un concurso de cómics virtual. Y entonces, claro, como yo hacía estas fricadas, pues alguien lo comentó a los que organizaban el concurso y me reclutaron para decir, oye, que los de tu facultad participen. Y participaron unos estudiantes de medicina, del grado en medicina, y ganaron el primer premio. Pues hicieron un cómic, una pasada sobre la intolerancia a la lactosa, chulísimo, una maravilla, y ganaron el primer premio, ¿no? Y claro, a raíz de eso, los que habíamos participado de distintas universidades dijimos, pues vamos a hacer la versión española de esto. Hicimos el primer certamen nacional de cómics de fisiología, Fisiocómic. Y estamos a punto de empezar con el tercero, que este año además la Universidad de Valencia es la anfitriona y estamos a punto de anunciarlo. Si algún estudiante de medicina está oyendo esto, que se ponga ya a dibujar. Muy bien. Porque, ya te digo, está teniendo bastante buena acogida. Y a su vez esto, pues como siempre, retroalimenta. Pues los cómics que hacen, aunque no ganen el concurso porque hay premios económicos y de todo, pues luego esos cómics se recopilan en un libro que se puede conseguir, se publica en línea para que los profesores los puedan usar para sus clases. Y claro, es un cómic de una página narrando un proceso fisiológico con viñetas. Entonces, es divulgación, es docencia y es arte también. Entonces, es una cosa que me encanta. Pues, fenomenal. Carlos, dicho queda. Nada. Muchas gracias por hacerme hablar de los cómics, que es algo que además quiero mencionar que lo hacemos en colaboración. El comité organizador somos la Universidad de Valencia, la Autónoma de Madrid y la Camilo José Cela, también en Madrid, y mis compañeros Silvia Rivas y Beatriz Gal, que estamos los tres ahí
como no sobra el tiempo, pues también organizando el Teníais un hueco a las 3 de la mañana, de las 3 a las 4 de la madrugada, teníais un hueco que duermo, eso no puede ser. Pues venga, vamos a hacer un se curso puede de permitir. cómics. Muy bien. Bueno, enhorabuena por la iniciativa. Gracias. La verdad que gracias por venir. No sé si ha estado a gusto o... Agustismo, a ver si vas a tener que cortar un montón Sí. porque no me he callado. Vendrás otro día, ¿no? Cuando quieras. Vale, los sentaremos a Esteban aquí y a ti ahí. ¿Vale? Perfecto. Y ponemos a Fernando ahí para ser 2 contra 2. Siéntate. Vale. Pues nada, Perfecto. muchas gracias por venir, Carlos. Nada, encantado, un placer. Y nada, vosotros, si os ha gustado el capítulo de hoy, suscribiros, compartir, like, interaccionar, porque nos viene fenomenal. Eso es estupendo. Pero, como siempre, no os vayáis, porque ahora viene una parte que también es de las buenas, fisiológicamente hablando. Y es que Fernando Ayala estará con la bola extra en breves instantes. Fernando, Álvaro, ¿qué pasa? Buenas tardes. estoy pago lo de las proteínas. Además que está bien escuchar a la gente, a los invitados que traemos. Porque hay muchas veces que te pierdes un poco el hilo y te puedes no llegar a enterar de lo que están hablando. Pero dices, coño, tiene que ser verdad, porque lo dice todo muy bien. No, en serio. O sea, has desconectado durante algún momento. No, que va, no. Para nada, además, seguimos en nuestra sincronía de capítulos. ¿Te has dado cuenta? Como tú mismo has unido y has dicho, tenemos que ver el 2, el 15, y yo estaba pensando también en otro más, el de 5G, porque va a hacer falta Artificial, Big Data. todo, o sea, todo. La eutanasia también tenía algo que ver. Todo, ya, esto es que seguimos menos. Porque hemos hablado de que vivimos más de lo que en principio estamos preparados. Seguimos Él ha dicho, vivimos a base de parches. O sea, incrementamos nuestra esperanza de vida a base de parches. Y entonces tú decías el día de la eutanasia. Sí, Nos mantenemos vivos de tal manera que hay veces que no vale merece la la pena. sí, pero por eso todo está. La epigenética nos hará que podamos. Sí, estamos conectados. Esto, la Fundación La Casa del Rookie, es todo un servicio social que estamos haciendo. Y esto podía estar patrocinado, podíamos hacer, vete a Fundación Casa del Rookie en honor a Pulset. Podíamos hacerlo, Fundación Casa del Rookie a Pulset. La casa del rookie, el círculo El perfecto. círculo perfecto. Y nada, y como siempre, no he dicho esto, como siempre hay que hablar de la historia, ¿no? De dónde vienen las enfermedades raras. ¿Cuál El fue término, la primera enfermedad rara? el término ya nos ha dicho Carlos, que viene del inglés, pero las enfermedades raras es como la conciencia del ser humano de que una enfermedad es rara, de que no es algo. En el principio no había esto. ¿Por qué no había? Porque el individuo se moría y no daba tiempo a darse cuenta. Se ha muerto, no sabemos por qué, pero se ha muerto y ya está, no había más. Y yo me imagino que al principio cualquier enfermedad sería rara porque tampoco había nadie que se diera cuenta de investigar, ¿no? Al final sería por otro motivo por lo que se diera cuenta. Selección natural, ¿no? Por selección natural. Eso, mira, eso me ha quedado pendiente de preguntárselo, pero no he podido evitar preguntarme, a ver. Y muchas, si el 80% son genéticas, ¿cómo han llegado hasta ahí? ¿Cómo no se han exterminado, no? O sea, ¿cómo no se han... Bueno, no Porque somos inmortales, ¿no? No, Para pero el envejecimiento, ¿no? Eso, una explicación, a eso voy, una explicación en la que él dice, como ahora vivimos más, da tiempo a que las células saquen a la luz más enfermedades que están ahí en nuestra genética. Esa puede ser una explicación también. De que nos moríamos antes, entonces, ¿no? Claro, pues lo mismo. Cuando nos moríamos a los 35 Nos moríamos, lo que pasa es que, como él ha dicho también, una vez que ya has procreado, que es tu función vital, me ha gustado esa parte muy pragmática de decir, aquí no somos animales, nacer, crecer, reproducir y morir. Ahí es cuando lo da, porque la mayoría, aunque muchas son de niños, que seguramente son los más espectaculares, son los que más duelen, como él ha comentado con el tema de la áspora, de la fuera, sí. claro, pero ahí te da mucha visibilidad, ¿no? Te quedas mucho con este tipo de enfermedades. Pero claro, la mayoría de enfermedades raras se desarrollan ya en la adulta. Y algunas, como él nos ha dicho, son galopantes, o sea, son muy rápidas en su desarrollo. Fulminantes, sí. Fulminantes, y no te dejan espacio ni siquiera a estar en la sociedad y darte cuenta. A no ser que sea alguien cercano o alguien famoso, que gracias a las redes sociales y en los últimos 20 años, muchos famosos que han sufrido este tipo de enfermedades se le ha dado un poco más de visibilidad. Entiendo yo que esto no es bueno. Es bueno que gente famosa haga visible estas enfermedades, porque el problema, como él ha dicho, no solo es que al no tener mucha gente para coger muestras, ¿no? para
tener un amplio muestrario de casos para poder investigarlo. Eso hace también, se junta con lo que yo le había preguntado, con lo que yo le he preguntado, lo del tema de... Yo creía que era un mito, yo creía que era... Las farmacéuticas no estudian cierto tipo de enfermedades porque no dan dinero. Porque yo siempre he pensado, sí, nos ha quedado por otros entrevistados, nos ha quedado ya clara la idea de que toda la investigación, o sea, todo dinero que tú metes en ciencia es inversión, porque va a tener un retorno. Toda investigación, las investigaciones son como el cerdo, se aprovecha todo. O sea, ¿no? Se debería. No, y de hecho se aprovecha, o sea, él mismo lo ha dicho y ha confirmado esto que llevamos nosotros dándonos cuenta en todas, con mayoría de los invitados, que una investigación sobre una cosa que a lo mejor pueda parecer que no va a ningún lado, o poco interesante, o que no tiene sentido, durante la investigación, en el proceso mismo de la investigación, las cosas que se van descubriendo, no sabes qué utilidad le vas a dar, no sabes qué salida le vas a dar, y la mayoría acaban saliendo. No, de hecho, lo que pasa con muchos proyectos de investigación es eso, que se plantean unos objetivos y se esperan unos resultados, y al final tú, lo que seguro que si estás 3 años investigando sobre algo, 3, 5, 6 años investigando sobre algo, los resultados a lo mejor no llegan, o los objetivos no los cumples, pero conocimiento vas a generar. Sí. Entonces, la comunidad científica sí que hace muy bien eso, que es difundir los resultados. Entonces, hay muchas bases de datos que permiten que sea accesible la ciencia a los investigadores. Claro, alguien puede hacer enseguida pueden, lo que dice él, conexionar determinados hallazgos y decir, o sea, mira, con todas estas pistas, ¿cuántas veces en series de humor sacan la típica persona que trabaja en la farmacéutica y dice, no, estamos investigando una pastilla para tal cosa, pero la vamos a utilizar para esto, porque el objetivo, como dices tú, no puede no ser para el que estaba esa investigación, pero por el camino pueden encontrar cualquier otra cosa que les puede venir muy bien. Entonces, claro, la falta de pacientes junto con la falta de inversión hace que la dificultad sea un reto. Al final te decía, bueno, si son 3 millones de casos, pero claro, individualmente en cada enfermedad es poquísima gente. O sea, él ha dado muchos nombres de enfermedades y un par de veces ha dicho que eran los nombres de los investigadores que la habían descubierto. Eso me ha reconfortado mucho, porque por un momento tiendes a pensar, tú imagínate que le ponen el nombre del primer paciente, tiene que ser humano, ¿no? Que llegues a Aurostada, llega ya el médico y le dice, bueno, señor, doctor, ¿qué tengo? Pues mira, tiene usted la enfermedad de Aurostada. Y dice, pues, de puta madre, o sea, de categoría. Pues tengo la patente. Pues muy bien. Entonces yo, está bien, espero que no me enseñaré con curioso, que alguna vez le hayan dado el nombre de paciente. Y te das cuenta que hay mucho investigador, porque 8.000, ya son mucha gente ahí descubriendo cosas. La ciencia, además, también he dicho que aquí en España hay una buena, lo que digo siempre es que, no, para el loro no estamos tan mal, si hay buenos científicos en España, lo que pasa es que, yo creo que lo que ha dicho él, un poco la conclusión es, formamos gente con talento, tenemos gente con talento, los formamos, los preparamos, pero ¿qué pasa luego, no? Luego se van. Claro, ¿qué pasa con eso luego? Luego tendríamos que buscar a alguien, algún invitado que nos pudiera explicar cómo está el sistema de donaciones en España de la gente rica, sobre todo la gente que tiene dinero de verdad para invertir, tipo como vemos en otros países anglosajones, que está el modelo de mecenas, hay un gran incentivo por parte de la Hacienda para que ellos investiguen. Luego, aparte, socialmente está muy bien visto que tú, si eres rico, pues dones parte de tu riqueza para investigaciones o cargas de mecenas. Y no sé si aquí no ocurre, o no sabemos dar el bobo, o no tenemos esa cultura, o las administraciones no saben dar un incentivo, porque al final el que tiene dinero, porque sí, bueno, para alguno, pero en España, por ejemplo, a nivel de incentivos está las deducciones fiscales por investigación y desarrollo. Las empresas privadas pueden hacer investigación propia, muy bien, ¿vale? Y luego tienes que ese proyecto de investigación que has desarrollado tú en el ámbito de tu empresa lo tienes que llevar a una certificadora externa que certifica que efectivamente tienes los resultados, las evidencias y una vez te dan la certificación, tú en el impuesto de sociedades te aplicas la deducción. Vale. Y ese incentivo existe en España. Pero las empresas contratarán investigadores o gente propia de la empresa tampoco, ¿no? O sea, pues sí, lo que es, Fernando, cada uno, pero en teoría alguien tiene que estar investigando y los resultados se tienen que certificar. Sí. Pero eso y defender. Pero que sería interesante saber todo el sistema cómo funciona, sería muy interesante.
Uno de cada 2000. Me parece, yo estaba haciendo cábalas antes con el becario y yo decía, yo creo que una enfermedad rara tiene que ser una de 100.000. Con Ángel. Ya preparado. Con una de 100.000. Y me parecía, digo, 100.000 igual será más, porque sí. Uno de 200.000. Un 0,005%. Claro, me parecería raro, pero una de 2.000 me parece mucha gente. Un 0,005. Me parece, o sea, en mi cabeza, tú fíjate que la gente que lo pregunta por la calle decían más, pero rara, o sea, ya no es tan rara, o sea, ya hay mucha gente que la sufre, que al final hablas de una de 2.000, pero si la das a 20 millones es más gente. Sí, que vas cualquier día al campo de fútbol a ver un partido y ahí hay bastantes que tienen enfermedades. Claro, ahí está. Pues nada, No, lo estamos diciendo mal. ¿Por qué? O sea, si vas al campo de fútbol, Sí. ahí habrá varias personas que tengan la misma enfermedad rara. Exactamente. No conjunto. Pero enfermedades raras lo tendrán muchísimo. Muchísimas. Pero a eso me refiero. Una enfermedad concreta, claro. Uno de 2.000 tiene una enfermedad concreta. Exacto. El porcentaje cambia si vamos a todas las enfermedades raras. Eso ya es. Claro, joder, 5.000, 8.000 enfermedades raras son demasiado. O sea, Ya, pero en España 3 millones. 3 millones de personas. Claro, habrán diferentes niveles de enfermedad rara. A lo mejor una enfermedad rara te afecta de una manera muy leve y cuenta como enfermedad rara. Pero si en España somos 47 millones, 3 millones es más del 5%. Sí. Muchísima O gente. sea, que los rookies que hemos entrevistado han acertado. Pero claro, ya pareces un... Tezanos. Sí, justo te iba a decir. Estamos cogiendo las estadísticas como tú quieres, las estás leyendo, ¿no? No, pero yo les preguntaba, ¿cuánta gente crees que padece enfermedades raras? Bueno, claro. ¿Cuánta gente está afectada por Es que no enfermedades es como raras? Tezanos, es verdad. Has hecho hasta la pregunta, la has hecho para poder luego interpretar lo que quieras. No, pero bueno. claro, exactamente, pero claro, yo no he dicho una enfermedad rara, ¿cuánta gente la puede padecer? Sí, Sino, ¿cuánta gente tiene alguna? La hemos entendido, pero esto nos sirve también y al que esté escuchando, por lo fácil que es. Manipular a la opinión pública. Sí, muy fácil. También estaba pensando, mientras escuchaba, cuántos pacientes, por desgracia y por suerte, no sé, y yo incluso a lo mejor, si yo me pasara, yo me ofrecería. ¿Cuántos serán como desde el punto de vista del investigador ahí con su bata y en su casa? Ay, tenemos un paciente que tiene una enfermedad rara, es como si fuera... ¿Tú te imaginas, como tú piensas en un investigador y piensas en Einstein, ¿no? No piensas en Carlos. No, ninguno de los dos. Porque esa descripción no, cuadro, ni este ni otro. Pienso en una ratilla de laboratorio. Ni Aure cuando vino, ni Sara Martorell cuando vino. No, pero también falla, porque es que las cámaras aquí nos ponen más guapas a todo lo que son. Bueno, son cámaras buenas, claro. Habla por ti. Yo me lo imagino, claro, irónicamente me lo imagino, pues la típica rata de laboratorio ahí, y que ve un paciente, y no ve un paciente, ve un objeto de estudio y dice, uy, qué maravilla, tiene ¿cuántas células? ¿Qué enfermedades tan raras tiene? Es maravilloso. Me lo imagino así, pero ciertamente... Lo ves como, va el paciente ya como Frankenstein. Lo veo, qué maravilla. Pero seguramente habrá pacientes que tendrán enfermedades raras o casos, que por desgracia ya serán casos de pacientes que ya no están, que sean casos muy interesantes para los vecinos, el razonamiento que... Claro, a ver, hay gente que lamentablemente para ellos habrán sido útiles. Habrán sido útiles y habrán dado vueltas, habrán estado con muchos científicos. Mejor que funcionan así, y si no funcionan así debería. Si yo tuviera una enfermedad rara, diría a mí que me investiguen, haría un tour por todos los centros de investigación de España. Y que antes de que me vaya, vamos a investigar, chicos. Porque si el cuerpo lo tienes tú de la gente. No, claro, si uno de los problemas. Dicho así, por favor, chicos, no me ha sonado bien. Por favor, no desaprovechéis esta cosa. Claro. Yo como si fuera un cerdo, aprovecharme para andar. Pero él ha dicho que... Claro, pero él ha hablado, en el caso de las enfermedades raras, la relación que hay entre los pacientes, los afectados, sobre todo también los padres, porque hay mucho impacto con la población infantil, la relación estrecha que hay entre pacientes e investigadores. No es lo normal, claro, evidentemente. No siempre es una relación entre el investigador que está estudiando tu caso, que tú tengas relación estrecha. Porque no es lo mismo que tengas un cáncer de páncreas, pues que no es la enfermedad de la fuera. Claro, no lo mismo ser un médico que trata a niños y está tratando los dientes con un dentista que ser uno de oncología. O sea, tiene que ser mucho más duro. Claro, y ellos en su caso están tratando con gente que seguramente, no todos, porque como digo, aunque no lo hemos especificado, me parece que estamos hablando de enfermedades raras, parece que todas las enfermedades raras sean
mortal de densidad fulminante, no tiene por qué ser así. Pero claro, ocurrirá en muchos casos y tiene que ser emocionalmente muy duro para ellos. Claro, y un dentista, por ejemplo, pues al día puede ver a 20 personas. Claro. Pero un investigador de una enfermedad rara concreta, claro. siempre, o sea, se crea en la misma persona el vínculo claro, y se es una personaliza, relación mucho más estrecha. se personaliza en ese paciente mucho la investigación, claro. Entonces, hace que te impliques emocionalmente lo que dices, te vas a llorar, ¿no? Claro, te implicas de todas maneras, no solo por el caso concreto, sino por el tiempo que pasas con ello y acabas conociéndolo ya no solo su enfermedad, sino todas sus circunstancias vitales, su familia. Esa odisea que llamaba, ¿no? Además, en algunos casos se puede estudiar mientras que el paciente, o se puede llegar mucho mientras que el paciente está con vida, porque claro, y hay otros que tienen que esperar para avanzar mucho, sobre todo en las neurológicas, porque el ser humano, como lo hemos escuchado mil veces, la gente tiene problemas de enfermedades neurológicas, no se puede tocar el cerebro. Como él ha dicho también, hablando del tema de la biopsia, no tengo una biopsia. Entonces, hasta que no se muere no puede estudiarlo. Es un tema complejo esto de no poder... Ha dicho que estaban avanzando en técnicas para reproducir, ¿no? Digamos. Sí, eso es de forma artificial, ¿no? Gracias a la IA, que esto es lo que escuché yo, lo que he escuchado esta semana y lo he explicado perfectamente, justo eso es lo que me decía yo. La IA ya puede reproducir con qué ingredientes, digamos, ¿no? Para decirlo fácil. ¿Con qué ingredientes conseguimos esa proteína? Pero no solo eso, sino dentro de la célula, en qué parte de la célula se crea la proteína. Lo puede hacer a la inversa, es decir, esa proteína con qué ingredientes la necesitamos. Y eso sí con la inteligencia artificial de Google, para que luego siempre hablen del monstruo de Google. Pues todo depende para qué usemos los avances. Como siempre, todo depende para qué se use. Pero, bueno, para finalizar, nos quedamos con el mensaje de siempre de la Casa del Rookie y de la maestra. Esto es un servicio social que damos a la sociedad con que consigamos salvar a una persona. Acá vale la pena hacer este podcast. Yo no quiero dejar de decir que, Fernando, tú eres mi enfermedad rara favorita. Muy bien.